El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la presión que rodea al líquido. El punto de ebullición es diferente para cada sustancia, ya que depende de la masa molecular de la sustancia y del tipo de fuerzas intermoleculares que presente, lo cual a su vez depende de si la sustancia es covalente polar o covalente apolar. En el presente trabajo se estudiará el tiempo que tardan 3 solutos en disolverse en un mismo solvente a diferentes temperaturas. Objetivos: determinar la sustancia con covalente polar a covalente apolar, conocer el punto de ebullición de cada sustancia, como el tiempo que tardan los 3 solutos. Pregunta de investigación: ¿cómo cambiará la temperatura de ebullición del agua al mezclarla con diferentes solutos? Hipótesis de investigación: la temperatura de ebullición del agua al mezclarla con diferentes solutos cambiará. Hipótesis nula: la temperatura de ebullición del agua al mezclarla con diferentes solutos será la misma. Hipótesis alternativa: la temperatura de ebullición del agua al mezclarla con diferentes solutos disminuirá. Metodología: se realizaron 3 experimentos para comprobar su polaridad, en donde se midió el tiempo exacto en el que tardaban 3 tipos de soluto en disolverse en un mismo solvente a diferente temperatura, los cuales fueron: número 1. Comparación de tiempo en el que llegó a su punto de ebullición el cloruro de magnesio más agua versus el agua sin ningún tipo de adherente. Número 2. Comparación entre 200 ml de agua más 15 gramos de azúcar versus 200 ml de agua sin ningún adherente. Número 3. Comparación entre 300 ml de agua más 2 cucharadas de sal versus 300 ml de agua sin ningún adherente. Los resultados obtenidos en cada experimento fueron analizados y graficados. A continuación, cada experimento más a detalle. Lo que vamos a necesitar es 2 vasos de agua con 300 ml cada uno, algo con que agitar, un termómetro, cloruro de magnesio que se va a diluir en un solo vaso de agua y una cocina eléctrica para hervir el agua. Luego de esperar un tiempo, se anotó con el cronómetro el tiempo exacto en que el agua de cada vaso alcanzara su punto de ebullición. Para el experimento con agua con sal vamos a utilizar lo que son 2 recipientes del mismo tamaño. El agua vamos a utilizar lo que son 300 ml, un termómetro digital para medir su temperatura, sal, una cuchara para agitar, y estos serían los materiales que se utilizarían en este experimento. Para dar inicio a este experimento tenemos que agregar lo que son los 300 ml en cada recipiente. El primero ya los tiene y al segundo se le agrega de esta manera también. Tendremos el primer recipiente que no le colocaremos sal, en cambio al segundo recipiente le vamos a agregar las 2 cucharadas grandecitas de este tamaño de sal. Lo vamos a diluir y bueno, luego se trasladarán a lo que es la cocina para hacerlo llegar a su punto de ebullición y tomar los datos necesarios para medir la temperatura. Después de colocar el agua a los 2 recipientes y en uno agregarle lo que es la sal, se sometieron a temperatura y vamos a esperar el momento en el que el agua comience a bullir. Luego de alcanzar su punto de ebullición, vamos a proceder a tomar las respectivas muestras de temperatura de cada una de las muestras. Después de haber tomado la temperatura en la muestra número 1, procedemos a tomar la temperatura en la muestra 2, en la que se le incorporó lo que es la sal. En el experimento con azúcar, lo que utilizaremos son 2 recipientes del mismo tamaño
cada uno con 200 mililitros de agua, 15 gramos de azúcar que los verteremos en uno de los recipientes y un termómetro. Y estos los pondremos a hervir y con el termómetro conoceremos su punto de ebullición y su temperatura inicial. Ahora esperaremos para conocer su punto de ebullición. Análisis de resultados. Los puntos de ebullición del agua variaron, ya que los experimentos se realizaron en distintas zonas del país, lo que afectó a este factor, pero aún así se obtuvieron buenos resultados. Según los datos obtenidos de cada experimento, se pudo observar que el punto de ebullición sí cambió. Se observó que dependiendo del tipo de soluto utilizado, la temperatura de la disolución es distinta a la que solo contiene agua. Se comprobó que todos los solutos utilizados son polares, ya que todos tienen afinidad al agua. Los datos obtenidos del agua estuvo entre un rango de 90 a 99 grados centígrados de ebullición. El punto más alto obtenido fue el de la disolución con azúcar, con 100 grados centígrados, seguido del cloruro de magnesio con 96 grados centígrados y el cloruro de sodio con 92 grados centígrados. Para este experimento se acepta la hipótesis de investigación, ya que los resultados arrojados por el experimento son que, aunque el factor de ebullición del agua cambió por zona, se vio que las soluciones con los solutos sí aumentaron entre 1 a 6 grados centígrados de diferencia con las que solo obtenían agua, viéndose así que los que contienen solutos, como por ejemplo el del azúcar, su grado de ebullición es mucho más alto que el del agua. En conclusión, la velocidad de ebullición del agua es un fenómeno que depende de varios factores y condiciones. La temperatura a la cual el agua hierve es influenciada principalmente por la presión atmosférica y la altitud a la que se encuentra. A nivel del mar, a una presión atmosférica promedio, el agua hierve a 100 grados Celsius. Sin embargo, a medida que se aumenta la altitud o se reduce la presión, el punto de ebullición del agua disminuye. Además, otros factores como la pureza del agua y la presencia de sustancias disueltas en ella pueden afectar el punto de ebullición. Por ejemplo, el agua con impurezas o sales disueltas tiene un punto de ebullición ligeramente mayor que el agua pura.